trabajado siempre en la agricultura y me siento bien, porque por la agricultura pues viene primero para comer todos. La agricultura me enseñó mi papá a trabajar en la agricultura porque yo vivía lejos de las ciudades, lejos de los pueblos. Yo apenas nomás, yo tuve solamente 6 años de escuela. Ya mis papás ya no podían mandarnos a colegio, como decimos, a high school. Ya no podían porque éramos 11 hermanos y hermanas. Y siempre uno tenía que privarse de comer cualquier cosa. Lo que se hizo, lo que maduraba en el campo, chupando las naranjas, así limones, de todo un poco. Vivíamos a la voluntad de Dios. Yo les enseñaba a mis hijos que cómo se siembra una planta y qué tiene que hacer. Y no es como decir sembrar a la planta y ya, tiene el terreno que remover el terreno. Cómo produce, cómo puede estar la plantita confortable, creciendo, siempre poniendo la agüita y como decir de una cosa a otra, es lo mismo como decir un carro camina, no habla, pero nosotros tenemos que checarle el aceite, tenemos que checarle si no está antifreeze, tenemos que chequear las llantas, tenemos que chequear los frenos, por todo tenemos que chequear. Entonces, un carro también, como decir, es como las plantas, siempre tenemos que estar chequeando. Toda cosa que no habla, uno ya, para eso somos humanos para nosotros ver lo que está pasando. A mí me gustan las plantitas porque de ello uno vive, los arbolitos, como se dice, son la vida del ser humano, porque los arbolitos hacen sombrita cuando hay mucho sol, entonces uno no tiene el paraguas, como decimos, de la umbrella, porque a veces no hay dinero para comprar, entonces uno está que se bajo de un arbolito, ahí está fresco. En el 79 ya me vine para acá, yo, mi esposa, venimos acá a trabajar en los Estados Unidos. Yo trabajaba en lo que sea, trabajaba en los restaurantes, limpiando, lavando platos. Sí sufrí un poco, yo digo que así es la vida por aquí. Yo viví con la familia de mi esposa, con mis cuñados por mucho tiempo. Vivíamos cuando yo ya tuve a mis hijos, entonces yo todo un tiempo vivía rentando apartamentos de un lado al otro, nos subían la renta, entonces uno se iba a otro apartamento que buscando más barato. Y de ahí yo, como dice, y francamente yo estoy contento, yo como tengo mi casita para vivir. Eso es lo que más uno se quiere en la vida, es un hogar para uno estar, decir, por lo menos esto es mío. Le doy gracias, como dice a Diosito, a la Virgen, que de pesito en pesito ahorramos. Y lo que se dice ya, gracias a la vida y que Dios me siga teniendo hasta cuando Él quiera.